El infierno, un concepto introducido y popularizado por la Iglesia Católica. Entonces, ¿la palabra infierno fue inventada por la Iglesia Católica? Sí y no. La palabra existía en otras tradiciones, pero fue la Iglesia Católica la que le dio su significado actual como un lugar de tormentos eternos para las almas condenadas. Desde hace siglos, la imagen de un infierno de fuego y sufrimiento eterno ha marcado la cultura cristiana. Muchos creyentes han crecido con la idea de que, después de la muerte, los justos irían al paraíso, mientras que los malvados serían condenados a arder eternamente en un lugar de tortura. Pero, ¿esta visión del infierno realmente proviene de la Biblia? Más sorprendente aún, ¿enseñó Jesús la existencia de un lugar así? La Biblia habla del Sheol en el Antiguo Testamento y del Hades o la Gehenna en el Nuevo Testamento, pero estos términos no significan lo que la mayoría de la gente imagina hoy. Jesús utilizó algunas imágenes fuertes, pero su significado a menudo se malinterpreta. En este estudio, veremos lo que la Biblia realmente dice sobre el destino de los muertos, lo que Jesús enseñó y cómo la creencia en un infierno eterno se desarrolló mucho después de él. Prepárate para descubrir una verdad poco conocida. ¿Qué significan las palabras traducidas como infierno en la Biblia? En la Biblia, no existe una sola palabra para designar lo que muchos llaman hoy el infierno. Las traducciones modernas usan este término, pero en realidad, los textos originales emplean varias palabras con significados muy diferentes. El Sheol en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra Sheol aparece frecuentemente para referirse al lugar de los muertos. No es un lugar de tortura, sino simplemente el estado al que van todos los humanos después de la muerte, sean buenos o malos. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, está escrito: «Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el lugar de los muertos donde vas, no hay obra, ni pensamiento, ni ciencia, ni sabiduría». Este pasaje muestra que el Sheol no es un lugar de sufrimiento, sino un estado de inactividad total. Nunca se describe como un sitio donde las almas son atormentadas. El Hades en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra Hades se usa a menudo como equivalente del Sheol. También es el lugar de los muertos, y no un sitio de castigo eterno. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 31, hablando de Jesús, dice: «Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción». Jesús fue al Hades, el lugar de los muertos, pero no sufrió en un infierno de fuego. Esto prueba que Hades no significa un lugar de tormento eterno. La Gehenna, un símbolo de destrucción, no de tortura eterna. Jesús habla a veces de la Gehenna, pero esta palabra tiene un origen muy diferente. La Gehenna era un valle ubicado fuera de Jerusalén, llamado el Valle de Hinón. Era un lugar donde se quemaban los desechos y los cadáveres de animales. Cuando habla de la Gehenna, Jesús usa una imagen fuerte para referirse a la destrucción de los impíos, y no a un sufrimiento sin fin. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna». Jesús no dice que los malvados sufrirán eternamente, sino que serán destruidos, cuerpo y alma. Jesús no dice que los malvados sufrirán eternamente, sino que serán destruidos, cuerpo y alma. Con estos elementos, vemos que ni el Sheol, ni el Hades, ni siquiera la Gehenna corresponden a la idea popular de un infierno de fuego donde las almas son torturadas por la eternidad. ¿Qué enseñó realmente Jesús sobre el destino de los malvados? Mucha gente piensa que Jesús habló de un infierno de fuego donde los malvados serían atormentados eternamente. Sin embargo, cuando examinamos sus palabras en su contexto, nos damos cuenta de que nunca enseñó esta idea. Jesús habla de destrucción, no de tortura eterna. En varios pasajes, Jesús advierte a los que hacen el mal, pero habla principalmente de su destrucción y no de un sufrimiento eterno. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». No habla de tormentos sin fin, sino de una oposición entre la destrucción y la vida. Aquellos que no siguen el camino de Dios no reciben la vida eterna, sino que desaparecen. La parábola del rico y Lázaro, una imagen, no una descripción literal del más allá.
Un pasaje citado a menudo para defender la idea de un infierno es la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. En esta historia, un hombre rico vive en el lujo mientras que un mendigo llamado Lázaro sufre en su puerta. Al morir, Lázaro es llevado al seno de Abraham mientras que el rico se encuentra en el Hades y sufre en una llama. Pero es importante recordar que esta historia es una parábola. Jesús utilizó imágenes conocidas en su época para enseñar lecciones espirituales. No debemos tomar este relato como una descripción literal del más allá. El fuego eterno, una metáfora del juicio de Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús dice que los malvados serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquí, nuevamente, habla de una destrucción total y no de una tortura infinita. Este fuego es eterno en el sentido de que sus efectos son definitivos, no porque las almas ardan para siempre. En Mateo capítulo 25, versículo 46, añade: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La palabra traducida como castigo eterno es kolasis, que significa una corrección o una pena con un efecto duradero. No es un sufrimiento sin fin, sino una consecuencia irreversible, la pérdida definitiva de la vida. ¿Qué pasa entonces con los malvados? Jesús enseña que los malvados no reciben la vida eterna, sino que son destruidos. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí hay dos opciones. La vida eterna para quienes siguen a Dios. La destrucción, es decir, perecer, para los demás. El propósito de Jesús no era asustar a la gente con una amenaza de sufrimiento eterno, sino llamarlos a elegir la vida en lugar de la muerte. ¿De dónde viene la creencia en un infierno de tormentos eternos? Hasta ahora hemos visto que la Biblia no habla de un infierno de sufrimiento eterno y que Jesús enseñó la destrucción de los malvados en lugar de un castigo sin fin. Sin embargo, muchos cristianos hoy creen en un infierno donde las almas de los pecadores son atormentadas por la eternidad. Si esta idea no proviene de la Biblia, ¿de dónde viene? La influencia de las creencias paganas. En tiempos de Jesús y los primeros cristianos, varias civilizaciones ya tenían creencias sobre un mundo subterráneo donde las almas sufrían penas después de la muerte. Por ejemplo, en la mitología griega, se hablaba del inframundo con regiones como el Tártaro, donde las almas de los criminales eran castigadas. En la cultura romana, existía una idea similar de un lugar de castigo después de la muerte. En el antiguo Egipto, se creía en un juicio tras la muerte, donde las almas eran pesadas para decidir su destino eterno. Estas ideas estaban ampliamente difundidas e influyeron en la forma de pensar de muchos pueblos, incluyendo algunos grupos judíos y cristianos después del período apostólico. Entre los romanos, existía esta misma idea de un lugar de castigo después de la muerte. En el antiguo Egipto, se creía en un juicio después de la muerte, donde las almas eran pesadas para decidir su destino eterno. Estas ideas estaban ampliamente difundidas e influyeron en la forma de pensar de muchos pueblos, incluyendo algunos grupos judíos y cristianos después del período apostólico. Los primeros cristianos no creían en un infierno eterno. Los primeros discípulos de Jesús no enseñaban la existencia de un infierno de fuego eterno. En los primeros siglos del cristianismo, existían varias corrientes de pensamiento. Algunos creían en la destrucción completa de los malvados, como lo enseña la Biblia. Otros pensaban que todos serían finalmente salvados después de un tiempo de purificación. No fue sino con el paso del tiempo que la doctrina del infierno eterno se convirtió en la enseñanza predominante. La influencia de Agustín y la Edad Media. En el siglo IV, Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo, popularizó la idea de que los pecadores sufrirían un castigo eterno. Esta idea se reforzó en la Edad Media, especialmente con el miedo al juicio final, predicado por la Iglesia para motivar la obediencia a las autoridades religiosas. Las representaciones artísticas del infierno, como las descritas por Dante en la Divina Comedia, que dejaron una fuerte marca en el imaginario colectivo. Con el tiempo, la idea de un infierno de tormentos sin fin se convirtió en una doctrina oficial en muchas iglesias. ¿Qué dice realmente la Biblia? En contraste con estas enseñanzas tardías, la Biblia enseña que los malvados serán destruidos y no torturados eternamente. En Malaquías capítulo 4, versículo 1, está escrito:
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como hojarasca, aquel día que vendrá los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este pasaje muestra que los malvados serán consumidos, no atormentados sin fin. En Salmo 37, versículo 10, se dice: un poco más, y el impío no existirá, buscarás su lugar, y no lo hallarás. Aquí nuevamente, el destino de los impíos se describe como una desaparición, y no como un sufrimiento eterno. La idea de un infierno de sufrimiento eterno no viene de Jesús ni de la Biblia, sino de tradiciones paganas y de la influencia de algunos teólogos siglos después del cristianismo primitivo. La Biblia enseña más bien que los malvados no tendrán vida eterna, sino que serán destruidos. Jesús vino para ofrecer la vida eterna a los que lo siguen, no para amenazar con un tormento infinito. La Gehenna, un lugar de castigo eterno o un símbolo de destrucción. Cuando Jesús habló de la Gehenna, se refería a un lugar real ubicado al suroeste de Jerusalén. Este valle era utilizado como un vertedero donde se quemaban los desechos y los cuerpos de animales. A veces, incluso los cadáveres de criminales ejecutados eran arrojados allí. En Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48, Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es para ti entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado en la Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Esto no describe un tormento eterno, sino una destrucción definitiva, como los cadáveres que eran quemados en el valle de Hinón. Jesús advertía que aquellos que eligen el camino equivocado terminarán destruidos, como las cosas que se echaban en la Gehenna. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús también dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús no habla de un sufrimiento eterno, sino de dos destinos opuestos. La vida eterna para quienes siguen a Dios. La destrucción total para quienes rechazan este camino. Lamentablemente, con el paso de los siglos, esta verdad fue reemplazada por el miedo a un infierno eterno, una idea que proviene más de tradiciones humanas que de las Escrituras. Es momento de volver a lo que realmente enseñó Jesús y comprender que la verdadera elección no es entre el paraíso y un infierno de tormentos, sino entre la vida y la destrucción. Durante siglos, la idea de un infierno de sufrimiento eterno se ha utilizado para infundir miedo, pero esto no es lo que enseñó Jesús. Cuando volvemos a las Escrituras, descubrimos un mensaje completamente diferente. Dios no condena a las personas a un tormento sin fin, sino que les deja la elección entre la vida y la destrucción. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Si la alternativa a la vida eterna fuera un sufrimiento infinito, ¿por qué Jesús habría hablado de perecer? El verdadero mensaje de la Biblia es un mensaje de justicia y amor. Dios ofrece a cada persona la oportunidad de elegir la vida, pero no obliga a nadie. Aquellos que rechazan este camino no son condenados a un sufrimiento eterno, sino a un fin definitivo. Esto lo cambia todo. Significa que Dios no es un tirano cruel que castiga eternamente, sino un Padre amoroso que llama a sus hijos a la vida. Entonces, ¿qué camino elegiremos?